Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Estamos con ustedes una vez más en esta cita semanal, La Pica en Flandes, este programa del mundo cívico-militar. Llevamos en antena, actualmente en Informa Radio, también en YouTube, en Twitter, también ponemos algunos de nuestros programas. Esta tertulia, La Pica en Flandes, es una tertulia pionera compuesta por miembros ya en retiro de las Fuerzas Armadas, pero que pretende generar una opinión pública al respecto de nuestros colectivos, los colectivos cívico-militares. Entonces tratamos, como muchos de ustedes ya saben, pues temas de la actualidad, tanto nacionales como internacionales. Lo hacemos de una forma, pues, desenfadada, objetiva, intentando, pues, desintoxicar al mundo cívico-militar de la información que suelen recibir de los medios convencionales, que todos sabemos que, bueno, pues están la mayoría de ellos manipulados, claramente tergiversados, con información tendenciosa, con una opinión antipatriótica, y nosotros en estos, yo creo que ya 6 años que llevamos en antena, estamos pues haciendo ese esfuerzo, todos los miembros de esta tertulia, para mantener esta cita semanal y, como digo, abordar asuntos que consideramos del máximo interés. Entonces, les pedimos, queridos oyentes, un esfuerzo a la hora de compartir nuestro programa, porque necesitamos difundirlo, que hagan de unidad de transmisión de estos contenidos que son de gran interés y que sabemos positivamente que una vez que llegan a nuestro público objetivo, pues son muy bien aceptados, comentados, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en la tertulia no vamos a ser tantos como en otras ocasiones, pero sí venimos con temas muy, muy sustanciosos. Antes de entrar, como hacemos todas las semanas, a abordar las efemérides, vamos a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros a nuestro editor, el general don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes a todos y un abrazo. Muchas gracias, mi general. Y también tenemos con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos igualmente. Magnífico, bienvenido. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Tercio Gran Capitán y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Así que, pues como siempre hacemos, al comienzo de nuestro programa, en donde siempre damos muchísima importancia pues a las efemérides, ¿no? De estas que el gobierno, bueno, este y los anteriores están constantemente borrando para que no se lean en nuestras unidades en activo la historia gloriosa de nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros siempre le damos un realce especial, de tal manera que a continuación de lo que es la presentación de la mesa de debate, que se están incorporando con nosotros nuevos miembros que ahora presentaré, estas efemérides son redactadas semanalmente por el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordialísimo saludo. Le damos especial importancia a estas cuestiones históricas. Esta forma parte, ahora pues los progres le llaman memoria histórica, memoria democrática. Bueno, para nosotros es nuestro pasado glorioso y, por lo tanto, aunque ya lo están borrando en los libros de historia, lo están prohibiendo, lo están difamando, pero bueno, a nosotros nos gusta evocarlos porque sí, porque nos apetece y porque forma parte de nuestro pasado. Fechas importantes tenemos, por ejemplo, el 26 de enero del año 1919, el nombramiento de Berenguer como alto comisario de España en Marruecos. Otra fecha importante también es el 28 de enero del año 1920, Real Decreto de creación del Tercio de Extranjeros, firmado por el ministro de la Guerra, José Villalba. Hay que decir que, digamos, este es el Real Decreto de creación, pero la fecha que se considera como fundación de la Legión es el 20 de septiembre, es decir, 8 meses más tarde aproximadamente, que es cuando se alista el primer legionario. Y ahí, digamos, la idea del general Millán Astray, que quería realzar esa fecha fundacional, no cuando se aprueba el Real Decreto, que tiene un valor legal sin duda, sino cuando se alista el primer legionario, es decir, es cuando se materializa en el primer legionario alistado. Tenemos con nosotros al coronel don José María Manrique. Muy buenas tardes, mi coronel. Un placer tenerle con Muy usted. buenas tardes. Un placer Bien tener. callados, gracias. Bienvenido. Y también con nosotros el coronel, se acaba de unir, don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel.
no se oye el sonido. No se oye bueno, parece que se ha bloqueado. A ver si conseguimos que el coronel se conecte, porque el sonido parece, o la comunicación parece que se bloquea un poco. Pero bueno, volveremos a conectarnos con el coronel César Cones. Bien, como decía, las efemérides, otra fecha importante es el 24 de enero del año 1967, creación de la Dirección General del Cuerpo de Mutilados por la Patria, donde el general Millán Astray funda este cuerpo tan importante a coste cero para el Estado, porque todos los bienes inmuebles fueron donados, y esto no lo sabe casi nadie. Y todo el trabajo que se prestó por parte de los españoles y españolas, porque también muchas españolas estuvieron ayudando a los mutilados, se hacían desde el voluntariado. Por lo tanto, el coste que hubo para el presupuesto general del Estado, la creación de este cuerpo de mutilados por la patria, fue a coste cero. Por cierto, en el 2016 hay que recordar que el Ministerio de Defensa vendió, creo que por unos 10 millones de euros, el antiguo palacete, se llamaba el palacete del Cuerpo Mutilado por la Patria, que estaba en la calle Velázquez. Se la vendió a la Universidad del PP, que es la que regala los títulos pues a Cifuentes y bueno, y también a gente del PSOE, algún comisario por ahí tiene algún título de esos regalados por esta universidad, pues es decir, que era un inmueble que fue recibido gratuitamente por el Estado y el Ministerio de Defensa lo que hace es hacer negocio, lo está desamortizando y bueno, no sé si querían hacer ahí una escuela de negocios, en fin, patético que ese centro durante la democracia sí haya sido desamortizado y no se haya destinado al fin para el cual fue donado por una familia, que fue para cuidar a los mutilados, porque todavía siguen existiendo mutilados, no de la guerra, pero gente que sufre incapacitaciones o invalideces y que el Ministerio de Defensa se porta muy mal con ellos, ¿no? Pues bien, esto para que lo tenemos. Algún día hablaremos un monográfico de cómo el PP en el año 2016 regaló ese palacete pues, a su universidad de sus títulos para colegas, ¿no? Otra fecha importante, el 24 de enero del año 1969, declaración de estado de guerra en el territorio controlado por la Segunda República. Bueno, en fin, ya al final de la guerra, una decisión, en fin. Luego, otra fecha importante, tenemos del 22 al 28 de enero del año 1943, pues hay un papel importantísimo del segundo batallón del regimiento 269 de la División Azul, dentro de la participación que es este cuerpo de voluntarios del Frente del Este. Por lo tanto, queridos oyentes, aquí tenemos estas efemérides importantísimas. Agradecemos a Coronel Franca su esfuerzo en redactarlos, así lo transmitimos, y voy a ceder la palabra en esta primera parte a don Fernando Platón, que nos va a seguir hablando de esa serie tan interesante de los conflictos que existen a nivel, sobre todo, de Oriente Próximo. Oriente Próximo y Oriente Medio. Va a hablar distintos conflictos, así, queridos amigos, vamos a estar atentos porque vamos a recibir información que no se da en los platós de los medios de comunicación convencionales. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, pues como decíamos, que merecía la pena al comenzar el año repasar un poco tanta guerra como hay activa o latente o en estado residual por el mundo, que son muchas y demasiadas, y conviene tener presente porque ello nos permite juzgar mejor esas necesidades de contar con una adecuada defensa nacional. Y entonces, ya que tratamos Yemen en el programa pasado, vamos a seguir con los conflictos en toda la zona de Oriente Medio y norte de África. Y allí hay un conflicto que es el que más destaca sobre todos y uno de los principales que hay ahora activos en el mundo, que es el enésimo conflicto en Palestina, en este caso la lucha entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, tras el brutal y despiadado ataque de Hamas a las poblaciones israelíes alrededor de la franja, asesinando indiscriminadamente a más de 1.200 israelíes, de los cuales solo unos 350 eran soldados, y el resto civiles de cualquier condición, incluyendo mujeres, niños y ancianos, así como la toma de unos 240 civiles como rehenes, pues inició este conflicto.
con el cual se ha producido la invasión de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, buscando acabar con la capacidad combativa de Hamas, tanto por las bajas de los milicianos como por la destrucción de su infraestructura militar, en la cual destaca la red de túneles que habían construido bajo Gaza, que si bien al principio estimaban en unos 120 kilómetros, ahora están pensando que puede llegar a más de 700 kilómetros de longitud en todo ese pequeño territorio. Desarrollado el ataque sobre un área densamente poblada, se ha producido un gran número de desplazados, entre 1 y 2 millones de personas. Y en cuanto a bajas, pues la información es también muy discutible, especialmente tenemos en las bajas palestinas, las fuentes de Hamas dan una cifra de 25.000 muertos, todos civiles y con un número inusualmente elevado de niños, sin informar de bajas propias. Bueno, deben ser los que deben estar en primera línea de combate. Israel, por su parte, afirma que han muerto 9.000 milicianos de Hamas y los muertos del ejército israelí se acercan a los 200. Bueno, como es normal en cualquier guerra, estas cifras hay que tomarlas con mucho cuidado, hacer cifras de parte y poder estar, digamos, hinchadas y minoradas, lo cual sucede desde las guerras de la antigüedad. Una lección importante de esta guerra, pues ha sido la capacidad demostrada por el ejército israelí para avanzar y ocupar territorio urbano sin verse atascado ni sufrir un número elevado de bajas, debido tanto al equipamiento con el que se ha dotado como a las tácticas desarrolladas ya comentadas en anteriores programas. Pero la guerra no se desarrolla solo en el sur. En la frontera norte de Israel, que limita con la zona del Líbano controlada por el grupo Hezbollah, se producen numerosos lanzamientos de proyectiles y algunas incursiones por parte de este grupo, incrementando la presión que normalmente mantiene en esta frontera. Y debe recordarse que precisamente vigilando esta frontera existe una misión de la ONU en la cual se encuentran desplegados más de 10.000 soldados de 40 naciones para vigilarla. España tiene desplegados actualmente 650 militares y ejerce el mando sobre el sector este de la misión. Tropas que se encuentran concentradas en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, y está compuesta actualmente por tropas de la Brigada Extremadura 11. Aunque obviamente existe el riesgo de que el conflicto entre Israel y Hezbollah se intensifique, personalmente no espero que vaya más del intercambio de proyectiles y ataques a distancia por varias razones. Una, que Hezbollah se encuentra en la rama chií del Islam y Hamas en la rama suní, las cuales son enemigas entre sí en numerosos frentes. Y aunque ambos grupos tengan como común enemigo a Israel, Hezbollah no está dispuesta a sacrificarse por Hamas en un momento en el cual la potente fuerza aérea israelí está concentrada básicamente en el norte, pues tiene mucha menos actividad en el sur. Hezbollah se ha desangrado en gran medida también en la guerra de Siria, apoyando al gobierno chií de dicho país junto con las fuerzas iraníes allí enviadas. Precisamente todas estas tropas son las que evitaron que cayera el actual gobierno y necesita restañar las heridas antes de involucrarse en otro conflicto. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere comentar algo sobre este conflicto, digamos, en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias, don Fernando. Mi general, el coronel Manrique. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, yo estoy encantado de volver a veros y de colaborar en esta magnífica tertulia. Y yo creo que esto es así en parte. En parte, es clarísimo que las versiones oficiales, y fundamentalmente estamos oyendo la versión oficial israelí de Estados Unidos y de Israel, no tiene por qué ser verdad, ni siquiera parecérselo. Entonces, empezando por la sorpresa del ejército israelí que se ve desbordado
por un ataque sorpresa es bastante poco creíble. Las bajas y los asesinatos de niños, mujeres bueno, pues también lo cuenta Israel, porque cuando recuperan esa zona, la zona inicialmente invadida por Hamas, entran a sangre y fuego y seguramente se llevaron puestos a sus propios compatriotas, como algunas páginas ponen, porque no preguntan, es un poco la versión de dispara y luego pregunta, lo que están haciendo luego en esa guerra en Gaza. O sea, no es que sea una táctica novedosa, es que es un rodillo sin tener en cuenta nada, ni zonas de población, ni sus propias limitaciones de pueden ustedes retirarse por esta carretera, esta zona libre de fuego o como la quieran llamar ellos, porque ni ellos mismos lo respetan. Estamos asistiendo a eso que en la Corte Penal se ha planteado y no se ha rechazado, se ha admitido a trámite, a un genocidio a escala nunca vista, porque la propia retórica sionista habla de el cerco y la destrucción del gueto de Varsovia y lo malos que eran los alemanes, y esto que estamos viendo es como 100.000 veces más el aplastamiento de la sublevación en el gueto de Varsovia. Esto de entrar y no respetar por decreto ni hospitales ni iglesias, mucho, por supuesto mezquitas, con la excusa de que debajo hay un túnel y ahí están, es bastante infumable. O sea, yo creo que las versiones que nos están dando son como para ponerlas en cuarentena muchísimo. Y desde luego, en fin, pero si es que han mencionado las fuerzas de interposición. Bueno, España se ha llevado garitas españolas servidas por soldados nuestros, se han llevado 2 garitas, cada una un cañonazo de carro, una vez hace años y murió un cabo nuestro, de carro de combate en puntería directa, y ahora esta segunda vez igual, porque el ejército israelí avisa a esas fuerzas de interposición de que espabilen y no dejen a ningún miembro de milicias libanesas hacer nada o les ponen los pelos de punta. Y en cuanto al peligro de extensión del conflicto, para mí es clarísimo, pero si es que no solo se ha extendido ya, es que lo está extendiendo Israel ya. Era innecesario que atacara en estas ocasiones ni en el Líbano, ni por supuesto, en Siria, pero lo está haciendo claramente. Además de, aprovechando la ocasión, en la Cisjordania, entrar día sí y día no fuerzas militares y colonos israelitas, como Pedro por su casa, cobrándose víctimas y haciendo prisioneros. O sea, que esto de los rehenes y de no sé qué, hay que ver cuando menos las dos cosas. Pero sobre todo, yo en alguna ocasión, y ahora lo quiero hacer, es que esto no, llueve sobre mojado. O sea, el Estado de Israel se creó unilateralmente, porque cuando estaba en sus comienzos la ONU todavía tenía un visitador allí para tratar de organizar esa separación en 2 estados, al visitador de la ONU lo mataron soldados judíos. Han hecho terrorismo cuando han querido, se declararon independientes ellos, ocuparon el resto de la nación y así estamos. O sea que estas masacres indiscriminadas de los musulmanes están mal, pero hay que ver las masacres indiscriminadas anteriores de los otros bandos. Entonces, tenemos que ser un poco conscientes de todo ello, que la narrativa de una parte manchada en muchos episodios, un Estado que es el Estado que más resoluciones de la ONU ha ignorado. O sea, eso lo hace cualquier otra y tiene un embargo internacional, un Estado que es poseedor de armas atómicas y que están diciendo sus propios ministros y parlamentarios que a lo mejor conviene emplearlas en Gaza. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo un poco en cuenta. Y me he extendido. Perdón, gracias. Muchísimas gracias, mi coronel.
eh, por su intervención y bienvenido de nuevo a la Pica en Flandes, que le veamos más con nosotros aquí, dándonos siempre sus acertadas consideraciones al respecto y además muy, muy comprometidas y muy ajustadas a la verdad. O sea, realmente comparto mayormente lo expuesto. El coronel don César Collins quiere, digamos, opinar a este respecto. Por favor, mi coronel. Pues sí, yo voy a darle otro enfoque porque si no esto resulta aburrido. Para mí Israel está en una zona neurálgica del mundo. ¿Por qué está en una zona neurálgica del mundo? Porque está próxima a los grandes productores de petróleo, que queramos o no queramos, pues es el motor del mundo moderno. Sin el petróleo, pues no podemos producir energía, que es fundamental para nuestra vida actual, tal como lo tenemos montada. Ya no digo que se pudiera haber hecho de otra forma, pero actualmente es fundamental. Verdaderamente yo creo que esa zona no la debemos dejar, el mundo en general, en manos de países árabes, islámicos o persas. Sobre todo teniendo en cuenta que el mundo islámico no ha ido derivando a una occidentalización, como podría ser Jordania o quizá Egipto, sino todo lo contrario, ha ido evolucionando hacia una cerrazón en un fundamentalismo islámico, bueno, que no hay que olvidar que es fundamentalmente anticristiano, que, bueno, reclama, aunque sea idealmente, Sevilla y la España musulmana, y por lo tanto, pues, bueno, digamos que son poco fiables. Entonces tienen la cuña allí metida de Israel, que indudablemente está con Estados Unidos y con Europa, es decir, con el mundo occidental. A tiro de piedra de las zonas productoras de petróleo y a tiro de piedra de la gran ruta que ahora la están estorbando, vamos a llamarle así, estorbando los yemeníes fundamentalistas musulmanes y bueno, es mucho más controlable teniendo allí Israel que estando toda esa zona en manos de países musulmanes en un porcentaje muy alto, fundamentalistas islámicos y básicamente enemigos de todo lo que significa el cristianismo y Occidente. No hay que olvidar que para ellos Occidente somos nazaranis, somos cristianos. Cuando se les dice, bueno, es que ustedes tienen partidos políticos que son fundamentalistas musulmanes, y dicen, sí, y ustedes también tienen cristianos, la democracia cristiana alemana, por ejemplo. O sea que en su mentalidad nosotros somos cristianos y ese antagonismo cristianos-musulmanes, pues claro, no es como en la Edad Media, pero tampoco está resuelto. Prueba de ello que de vez en cuando tenemos ataques verdaderamente tremendos, como fue el de la discoteca Bataclan, como fue el del paseo de los franceses de Niza, como fue el de las Torres Gemelas, como fue el de Barcelona, como ha sido el de Madrid, de Atocha, en fin. Hay una animaversión, lo cual no quiere decir que todos los musulmanes y todos los árabes sean malos malísimos, no, en absoluto. Habrá gente pacífica y normal, por supuesto, pero la tendencia general es bueno, a hacerse fundamentalistas, a resaltar el fanatismo y, bueno, y a considerar que el mundo occidental es su adversario. Bien, este es un poco el comentario que quería hacerles. Muy bien, mi coronel don César Collins. Esto es para que vean nuestros siguientes la pluralidad que hay en este programa, distintos puntos de vista que se ponen sobre la mesa de una forma patriótica y sincera. Y a partir de estos planteamientos ya se va generando esa controversia, esa búsqueda, la verdad, pero para que luego digan el pensamiento monolítico, los militares, donde hay pensamiento monolítico es en las cadenas de televisión.
aquí hay pluralidad informativa y eso es muy, muy de agradecer. Muchas gracias, mi coronel, también por su valor, por exponer su criterio al respecto. Yo no sé si el general don Sado Fontella quiere exponer algo. Mi general, por favor. Bueno, vamos, ya que estamos, pues efectivamente el mundo musulmán no se ha occidentalizado, sino se ha orientalizado, pero también Europa. Podemos ver la invasión de musulmanes que tenemos y cada vez exigiendo más derechos y más prerrogativas y más pluriculturalismo entendido como ellos lo entienden. Y segundo, que no solamente los musulmanes son anticristianos, también en Europa hay muchos cristianos, en España, pues los movimientos políticos anticristianos son muy evidentes, ¿no? No hay más que ver la rotura de las cruces, ¿eh? Y, en fin, hasta incluso hay aunque otro obispo opas, que también lo hay, ¿eh? Y en cuanto a la guerra de Yemen, pues hay que tener en cuenta que Irán también está un poco enfadada porque Israel ha matado personal iraní en Siria, ¿eh? Y no, y que se sepa, no está en guerra Irán y Israel. Y sin embargo, ha hecho un ataque selectivo para matar, ya ha matado a algunos generales iraníes fuera del territorio iraní, aunque fuese territorio iraní. Luego eso también hay que pagar esa factura. Y esa factura estamos pagando todos, porque la simple amenaza de cortar el Mar Rojo, ya los barcos huyen del Mar Rojo y se van por otras vías mucho más caras, y eso lo pagará Occidente, que es el mayor consumidor de petróleo que hay ahora mismo. Nada más. Efectivamente, mi general, y aquí ese dato económico es muy importante. Hay que recordar la gran crisis del petróleo como en los años 73 y 79. Empezó por la guerra del Yom Kippur y luego en el año 79 y al final quien paga el pato, nunca mejor dicho en este caso, es Europa, es las naciones occidentales que necesitan petróleo. El petróleo se encarece, eso enriquece más a los grandes productores. Y bueno, y nosotros pues ahí nos quedamos. O sea, la desestabilización que hay en esa zona desde el año 45 es evidente, es evidente. Y ahí España, yo siempre lo he puesto además en programas, incluso en Horizonte, con Iker Jiménez, yo creo que la posición inteligente es la neutralidad, porque es que, sinceramente, como decía Calvo Sotelo, es un problema distinto y distante, y eso lo dijo con respecto a Gibraltar, entonces, perdón, con respecto a las Malvinas. ¿Qué no diremos entonces con respecto a esta cuestión, ¿no? Donde además el enfrentamiento es feroz y España pues tiene que estar para dar ayuda humanitaria y con ese gran papel yo creo que está teniendo España en UNIFIL, esa fuerza armada de 14.000 hombres que está amortiguando las tensiones entre Israel y Hezbollah, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el gran reconocimiento del papel de España como mando supremo de esa fuerza a la paz internacional, que poco se habla en las cadenas españolas del general y los 800 soldados españoles que están ahí dando la cara y están en situaciones de máxima tensión. Parece mentira que teniendo este papel diplomático internacional, al único que tenemos es al bobo de Josep Borrell yendo de aquí para allá y cada vez que va a un sitio la lía parda. Yo no sé si don Fernando Platón quiere completar esta primera parte con alguna reflexión final al respecto, don Fernando. No, yo creo que ya con estas intervenciones, digamos, ya está dicho un poco ya bastante, un poco lo que pueden ser las claves del conflicto para nuestros oyentes. Y yo ya pasaría a otro que muchos hay por la zona. Y ya que hablábamos de cómo Hezbollah pues, se había desangrado en Siria, pues podríamos seguir con el conflicto de Siria, que sigue vivo. Iniciado en 2011, ya apenas aparecen las noticias, pero todavía sigue activo, presente y con 7 millones de desplazados. Y 7 millones en Siria estamos hablando de un tercio de su población, la mayor parte fuera del territorio sirio, principalmente en Jordania, en Turquía sobre todo, e incluso muchos ya han llegado hasta Europa. Recordemos la gran crisis de los emigrantes de hace varios años, cuando todavía gobernaba Alemania Angela Merkel. Bien, pues todo eso es uno de los grandes problemas en la zona, donde el gobierno sirio, con apoyo ruso, controla solamente 2/3 partes del territorio y existen determinadas bolsas controladas por los grupos de oposición.
¿Y qué grupos tenemos que podamos destacar? Pues uno denominado Hayat Tahrir al-Sham, que antiguamente se llamaba Frente al-Nusra, que controla la región de Idlib en el noroeste de Siria, vecina a la región turca de Antaquia, la antigua Antioquía. Precisamente dentro de los misiles que recientemente ha lanzado Irán, respuesta al atentado que 80 personas, conmemorando recordando el asesinato de un general, en este caso por parte de los americanos, pues uno de esos misiles ha ido precisamente a esta región, a la región de Idlib, contra este grupo que es anti-chií. El ejército, luego tenemos en otra zona el Ejército Nacional Sirio, que está apoyado por Turquía y que mantiene tropas dentro del territorio sirio. También está en la zona noroeste, vecino a la región anterior y pegado a la frontera turca. El otro está más pegado hacia la costa. Por último, también tenemos las fuerzas democráticas sirias que están en el norte y noroeste de Siria, apoyados por Estados Unidos y comprendiendo las milicias kurdas de la región. Esta está opuesta al régimen de Al-Assad, pero también a los islamistas radicales de Al-Qaeda, ISIS y a la intromisión de Turquía, que está, digamos, en un largo conflicto con los kurdos. Por último, tenemos el ISIS, que pese a su derrota todavía quedan milicias que controlan algunos reductos. Y a ello tenemos que sumar la intervención militar extranjera con tropas rusas e iraníes apoyando al gobierno de Assad y Turquía apoyando a grupos rebeldes cercanos a su frontera. Y por aquello puedo añadir grupos más, tenemos a los Estados Unidos que controlan una base en un pequeño enclave en territorio sirio en la frontera sur desértica, junto a la zona donde limitan las fronteras de Irak y Jordania. Allí hay una pequeña base americana que también recientemente se ha visto atacada por drones dentro de esta, digamos, actividad de grupos iraníes y proiraníes. En cuanto a la evolución de este conflicto, pues recientemente y sobre todo a partir del acuerdo entre Arabia Saudí e Irán, se han ido dando pasos hacia una reducción de las tensiones en el conflicto. Así, Assad ha vuelto a ser admitido a las reuniones de la Liga Árabe y restablecido relaciones con los países del Golfo, que han levantado las sanciones a la ayuda humanitaria y buscan que Occidente también las levante, digamos, en cierta medida, ya reconociendo un poco el que el régimen de Assad pues, va a acabar permaneciendo en la zona. También estos acuerdos lo que están buscando es que Siria reduzca su intervención en el tráfico de drogas en Oriente Medio. Y es que Siria se ha convertido en un narcoestado, produciendo una anfetamina denominada Captagon de creciente popularidad en Oriente Medio, que representa una importante fuente de ingresos para el país y su partida más importante en el comercio internacional. Tema que curiosamente, pues yo he oído comentar muy poco, pero en la zona preocupa bastante y son muchas las presiones ahora de los países árabes para que el régimen sirio abandone esta práctica. Y al igual que antes, no sé si mis compañeros quieren comentar algo sobre este conflicto. Nos quedan apenas 2 minutos. No sé si alguno de los contertulios quieren comentar algo, mis coroneles. Si me dejáis, yo digo que en todas estas cuestiones de guerras y de agresiones hay que tener en cuenta que no solo hay la agresión directa, hay la agresión indirecta y la falsa bandera, eso que se dice falsa bandera. Yo tiro la piedra y escondo la mano. Y en este caso estábamos hablando hace un momento de la invasión de las migraciones fundamentalmente musulmanas a Europa, y eso es el plan Kalergi,
hecho por un sionista del siglo pasado y sancionado por las Naciones Unidas en el Pacto de las Migraciones, y ya estamos viendo que son bajo esas presiones que nuestros gobiernos admiten, cogen, salen a buscar las lanchas, no ven a los traficantes, les montan en avión y nos los sueltan en nuestras ciudades con un potente subsidio. O sea, las cosas son como nos cuentan y también como no nos cuentan. Y en cuanto a ingresiones indirectas, pues por ejemplo Israel en la Guerra de los 6 días atacó un barco de guerra norteamericano, el US Pueblo, durante 3 ocasiones para echarle la culpa de ello a los judíos, a los árabes. O sea, hay cosas raras. Y en el caso de España tenemos el Maine. ¿Quién hundió el Mi Maine? coronel, perdóneme, pero es que estamos fuera de tiempo. Podemos seguir luego a continuación. Discúlpeme, mi coronel. ¿Cómo Sigan no? con nosotros en esta segunda parte. Muchísimas gracias.